¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Susana, lo que vos querías para comentar a los alumnos, ¿cuándo Lo se estoy lo...? no, lo estoy con la semana que viene, lo estoy configurando en el Ok, aula. ok, Todavía no estoy configurando en un lugar especial y yo creo que ya para la semana que viene va a estar terminado. perfecto, Y ya tranquilo, está en camino eh, perfecto. a pasos agigantados. Bueno, paso a paso, como dice Mostaza Merlo. Jorge, ¿empiezo yo? Sí. Después cuando se incorporen más alumnos, esperemos un cachito, porque todavía vamos a hablar de la conformación de los trabajos, de Perfecto, los los equipos. avisos parroquiales. Sí, de la conformación de los equipos, pues venimos flojos, tenemos poco Así equipo. es, estamos mal, pero Armado. vamos bien. Bueno, Sí. chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal esta vida universitaria, esta carrera de ingeniería en industria automotriz? ¿Qué tienen para contar? Todo bien, por suerte, ¿Qué es todo bien? que por ahora lo puedo llevar. Y bueno, pasaron 3 semanas de las cuales tuviste feriados de Pascua en el medio. ¿Con todas las materias andan bien? Análisis matemático, joder. Y bueno, y sí, están sobreviviendo, pero análisis matemático, fíjense, una de las cosas que tienen que ver es qué materia tiene más correlativas. Y ese es análisis matemático. Yo solía hacer un chiste que si no tenés aprobado análisis matemático no te dejan ni pasar por enfrente de la Buenas facultad. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, así mientras hacemos así de teloneros y precalentamiento, ¿leyeron el artículo que le mandé sobre la venta de... Vos decís que es un chiste cruel, no es la realidad. Nunca es cruda la verdad lo que no tiene remedio. ¿Leyeron el artículo sobre ventas en la industria automotriz en Argentina? Sí, yo lo leí. Sí, ¿Qué? yo también. Sí, profe. Y incluso ahora se lo actualicé, le mandé más gráficos sobre la información a marzo. Y ahí también tienen los importados, las ventas por provincia, los exportados. Como siempre le digo, ¿por qué piensan que hice eso? A ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, profe. hiciste qué, profe? ¿Qué conclusión sacaron del artículo de la semana pasada o para nada? ¿Se Y un sorprendieron de poco, algo? ¿Algo les llamó la atención? a mí lo que más El me llamó incremento la de las atención, ventas. ¿Las? el incremento de las ventas. Sí, pero vos fíjate, se incrementan sobre casi nada. A mí ¿Me lo que más me, entendés? a mí lo que más me llamó la atención fue la crecida de las pick-up. Yo creo que se da por un crecimiento de la agroindustria, me parece. Por eso la No Toyota solo eso, Hilux, la acuérdense que yo Amarok. les dije, no asocien solo, y eso estaba también en el video de la Amarok, no asocien solo las pickups a la agroindustria, porque también tienen todo lo que es energía, lo que es flete y lo que es construcción. O sea, tengan una visión un poco más amplia, no es solo agroindustria. Es lo que charlamos con nuestros compañeros en el grupo de WhatsApp, el grupo interno, de que también se usa mucho para trabajar. Obviamente hay gente que por comodidad la compra, pero la mayoría lo usa para trabajar, para cargar cosas pesadas, y eso es bueno porque da una visión a que hay gente que lo está usando para trabajar y generar ingresos o generar puestos de trabajo o Y para sí, también para usarlo. Y lo que me pareció muy medio, o sea, que no pensé que iba a ser así, como el Fiat Cronos
lidera la venta, más allá de obviamente que veo que hay muchas posibilidades para el Cronos, tengo varios amigos que lo están pagando en cuotas. Como Fiat, siendo una marca que no tiene autos buenos en el sentido de que ventas, ¿no? Si ya vienen con la mala experiencia de la Fiat Toro, cómo la gente volvió a apostar en Fiat sin tener un auto que diga, bueno, en este confío, sé que por ahí va a salir bueno el Fiat Cronos. Pero Fabricio, una de las cosas que tienen que ver, que una cosa es lo que yo pienso, y más muchos de ustedes que son nerds automovilísticos y tienen así ideas o preconceptos, y otra cosa es lo que piensa el mercado. No, obviamente que les sirve el precio y por cómo se lo venden, porque mis O amigos sea, me dicen, cuando lo termino de pagar, al final me sale barato. perdón, Eso te también. sale barato. Vos comprás un auto, tenés que empezar a pagar seguro, impuestos, Barato estacionamiento. en el sentido de que estás comprando un coche 0 kilómetros y sabés que te va a rendir los años que vos lo quieras usar. No estás comprando un usado. Y es un auto que yo no vi las características, pero parece que yo lo vi en persona, parece con una buena tecnología, motor no sé, pero por lo que es Bueno, tecnología parece y, bastante y- bueno. y Además es fíjate, un sedán. sí, Claro, y obviamente. fíjate también en la información que le subí ahora, cómo se sigue vendiendo bastante. Profe, Hay Sí, también que, a mí me puedo decir algo. sí, todos. Acá también Ah, bien. Jerónimo está escribiendo. A mí me parece interesante también el fenómeno Cronos y creo que es por muchas de las cosas que dijeron los chicos y se da, a mi opinión, por un lado, o sea, el producto en sí, con una relación precio-producto que es imbatible. En un comienzo, cuando salió en las ventas, las revistas los comparaban con lo que es el segmento B más o moderno y terminó teniendo un precio de segmento B, o sea, en otras palabras, calidad punto a precio de Palio Siena, sumado a otras cuestiones como las terminaciones cuidadas o esta sensación de solidez estructural y buen ensamblado, un baúl y una habitabilidad muy grande que lo hace muy tentador, y esto se suma a la estrategia de ventas de Fiat con una política muy agresiva de descuentos como el mes Cronos de 180.000 pesos de descuento, la financiación, 6 años a tasa fija, un gran stock y lo que es la insistencia de los vendedores, lo que es el caso de las agencias que solo venden Cronos a precio móvil, o vender Cronos a pesar de que el comprador busca otro modelo. Sí, pero, ok, eso en algún momento lo vamos a hablar. Voy a ver si les ubico un video de cómo se ensambla el Cronos en Córdoba, para que también lo vean, ¿ok? Y, Además te pones a pensar y en tema precios entre autos, la gente ve que tenés un sedán, tenés baúl, tenés más espacio, tenés todo, lo prefieren antes que el Gol, que el App, que el Quid. bueno, lo dejamos ahí. ¿Saben qué? Esta historia va a continuar. Yo les pasé los datos de venta de febrero y marzo, ¿sí? Y vamos a llegar hasta fin de año, ahí lo vamos a ver. Bueno, señores, aquí en el chat les agregué un libro sobre pensamiento sistémico para que ustedes lo bajen y lo puedan empezar a leer. Se llama Introducción al Pensamiento Sistémico de O'Connor, tiene un tiempo, pero es muy bueno. Y para sorpresa de todos ustedes, este libro me lo consiguió un nerd tecnológico de la Regional Buenos Aires que lo bajó y se los pongo para que todos ustedes puedan empezar a ver algo de la materia, ¿ok? ¿Puedo presentar, Jorge? Sí, ya tenés habilitado el cojos, así que avanti. Bueno, ¿dónde es? ¿Compartir pantalla? Claro. Bueno, ahora les voy a mostrar una figura, ¿ok? Para ir avanzando con el tema de sistemas. Fíjense, habíamos dicho la otra vez, ¿qué es un sistema? Un conjunto de partes coordinadas y en interacción y que tienen un objetivo, ¿ok? Y que tenemos input. ¿Cómo pueden traducir input? Ingreso. Entradas o corriente de entrada, y tenemos output o salida y corriente de salida. Acá en el medio hay procesos. O sea, fíjense que en lo que vimos de la Amarok, yo tengo las entradas que son los distintos materiales que forman la Amarok,
y los procesos, cómo la Amarok se va ensamblando, pintando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la salida tenemos el producto terminado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Esto que parece simple es importante para que ustedes aprendan a ver que todo es un conjunto de sistemas o que son elementos del sistema. Entonces tenemos el sistema, los procesos, las entradas, las salidas, y acá hay algo que se llama retroalimentación o feedback, que podemos considerarlo como que de alguna manera está vinculado las salidas con las entradas para que verdaderamente al manejar y gerenciar el sistema yo pueda obtener las salidas que yo quiero. ¿Se entiende? Profe, a mí no me quedó muy claro lo que es la retroalimentación. La retroalimentación, si yo tengo una fábrica para producir Amarok y quiero producir 100 por día y fabrico solo 50, ¿qué hago? Organizo todo para producir 50 más. Bueno, arreglo la entrada, arreglo los procesos o corrijo la salida para llegar al objetivo que yo tengo. ¿Te queda claro? Sí, entonces la retroalimentación, ¿qué vendría a ser? Mira, la realimentación vendría a ser un lazo que yo lo llamo lazo de gobierno o lazo de control. ¿Por qué? Porque de alguna manera me sirve para que el sistema alcance los objetivos que yo quiero. Fíjense, en la clase ustedes tienen el equipo de profesores, tienen sus compañeros, estamos con la tecnología interactuando en la clase y eso provoca en ustedes un crecimiento o una mejora en el conocimiento, ¿o no? Sí, sí. ¿Y qué vendría a ser ahí la realimentación o el feedback? Y podría ser las notas de algunos parciales, por ejemplo. Sí, Los profesores. Bueno, La tanto los interacción con los profesores docentes. como los alumnos tienen que ir viendo si estamos llegando a los niveles de conocimiento que pretendemos o no. ¿Se entiende? Las notas van a ser una realimentación para ustedes, en el sentido de si están llegando al objetivo que ustedes quieren alcanzar. ¿Ok? Fíjense que acá tienen distintas distinciones de sistemas, pero que todas básicamente son partes que interactúan para un objetivo determinado. ¿Ok? Bueno, salimos de esta y vamos a otra. Tan. ¿Se ve? No, no se ve nada. No. No, no se ve. Se está chispoteando, a ver. Bueno. Salí y volvé a Espere, entrar. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahí está, ahí está. Ahí sí. Bueno, ¿qué ven acá? ¿Qué pueden leer? ¿Qué es otro esquema de un sistema? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Y qué pareció ven? ¿Qué anterior. notan? ¿Qué hay nuevo? Totalmente. ¿Y qué más? El KPI. ¿Qué es KPI? En La inglés. verdad no lo sé. La K es de key o llaves. O sea, indicadores, llaves del proceso. ¿Cómo mido la calidad? ¿Cómo mido la productividad? ¿Cómo mido la rapidez? ¿Cómo mido el coste? Y acá me especifica la entrada, yo tengo materiales, servicios, información,
energía, mano de obra. Y en la salida tengo productos, servicios o información. Fíjense, el Cronos no solo se fabrica, sino que la empresa o los concesionarios reciben, o sea, envían información para que la gente pueda acceder al producto. ¿Se entiende? ¿Y qué les parece esto de las condiciones externas? ¿Son elementos que afectan el proceso? ¿Cuáles? Elementos externos a los previstos por el sistema. Por ejemplo, puede ser una crisis El medio ambiente. Sí, económica, un Las desastre condiciones de militar. seguridad de cada país. No solo eso, sino también el precio del combustible, la posibilidad de financiación o no, que le suban los impuestos. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Esas condiciones externas, si volvemos a la analogía de que somos nosotros y es la clase, podría ser, por ejemplo, como que cambió la tecnología a eléctrico hoy en día, entonces hay que cambiar todo el sistema, o eso es otra cosa. No, eso es así. Fíjense la importancia de conocer las condiciones externas. Esta semana, creo que el martes, habló creo que el gerente general de Toyota en Argentina. ¿Y qué dijo? ¿Alguien leyó algo? Sí, yo ¿Qué leíste o qué escuchaste? creo, o sea, vi una nota que le hicieron a él sobre el tema, no sé si es eso lo que habló, pero sobre el tema de el plan de electromovilidad y de la futura Hilux híbrida. Sí, lo que decía él es que en el mundo ya es una realidad los autos híbridos, que es una transición. Lo híbrido es algo que tiene motor de combustión interna y motor eléctrico. Los autos eléctricos, que como dijimos la otra vez, necesitan cargadores eléctricos, y acá en la Argentina no hay, y lo que es la movilidad autónoma. Y lo que decía este buen señor, siendo Toyota uno de los líderes del mercado en la Argentina y en el mundo, es que si nuestro país no migra hacia la tecnología híbrida y eléctrica, se iba a quedar afuera del mercado de la industria automotriz. ¿Se dan cuenta la importancia de las condiciones externas? Profe, una pregunta, las condiciones externas no siempre son malas, ¿verdad? No, También podrían, por depende, pueden ejemplo, ser buenas y pueden ser malas. Es como las condiciones internas. Como la electricidad, que es buena. ¿Sí? claro, por Depende ejemplo, cómo, podrían sí, ser buenas en perdón, este caso. si la generás con carbón que contamina y no es productivo, ¿es buena? no. Bueno, hay que llegar a una perfección. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, muy bien, Jerónimo. Entonces, fíjense, y esto es importante, los sistemas tienen condiciones externas. Fíjense, volvemos a la clase. Nosotros ahora tenemos unas condiciones de clases virtuales. Y ustedes no están en contacto personal, ni con los profesores, ni con los compañeros y con las compañeras. Y encima, ahora hay una reducción de la movilidad. Eso antes no lo teníamos, por ahí lo vivimos el año pasado recién, ¿se entiende? Sin embargo, el sistema tiene que adaptarse y sobrevivir en esas condiciones externas. ¿Qué conclusión podemos sacar de este gráfico? No solo depende del sistema, digamos, de los procesos ni nada de eso, que también puede ser afectado por condiciones externas. Totalmente. Y vos fijate que yo tengo los insumos de distintos materiales. Tengo por un lado el producto terminado y también yo no puedo vender la Cronos o la Hilux o la Amarok si no tengo servicio postventa. Y tampoco la puedo vender si yo no envío al mercado información sobre los productos. Y por otro lado, el sistema tiene, esto considérenlos como parámetros, o sea, indicadores, que miden, por un lado, la eficiencia. ¿Cómo podemos definir la eficiencia? Se relaciona con
qué tan efectivamente se usan los productos para Sí, cumplir un eficiencia objetivo. tiene que ver con productividad. Es lo mismo, fíjense que en el video que dábamos sobre la Amarok te dicen, bueno, ¿cuánto tiempo tardan en fabricarla? ¿Es lo mismo fabricarlo, pónganse, en 3 horas que en 1 hora y media? No. No, Puede ser que uno se, básicamente se- por se productividad. intenten ocupar la menor cantidad de recursos posibles. Y bueno, eso es productividad. Lo mismo, ustedes pueden tener determinada productividad en que estudiar no es solo cuestión de tiempo, sino de calidad de tiempo. Y que yo pueda aprender más en menos tiempo con menos esfuerzo. Y por otro lado, la eficacia o lo efectivo. Ser efectivo, ¿qué quiere decir? Ser eficiente, dijimos, es ser más productivo. Y ser efectivo, ¿Cumplir el objetivo? cumplir los objetivos. O sea, fíjense que lo ideal es cumplir con el objetivo, ser efectivo y además ser eficiente. Y fíjense que yo puedo ser eficiente sin ser efectivo. Si yo hago en muy poco tiempo un auto que no se vende, soy eficiente, pero no soy efectivo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Quizá Fíjense la si mejor yo... perdón, Sí. quizá la mejor manera de entender una cosa y la otra es que ser efectivo no importan los recursos puestos en juego. Entonces, por ejemplo, el recurso tiempo, como dijo recién el profesor, me interesa, lo hago en el tiempo que sea, y eso me hace efectivo. Cumplí, sí cumplí, pero tardé 3 veces más de lo que realmente tendría que haber tardado. Y la eficiencia es propia de administrar los recursos, ¿sí? Eso me va a dar un grado de eficiencia. Porque yo por ahí les puse, en el chat les puse, que es el cociente entre lo que obtengo y lo que me cuesta. Eso es la eficiencia. Sí. ¿Qué obtengo y qué recursos puse en juego? Eso me da el grado de eficiencia. Para todo, después cuando veamos la parte de motores, por ejemplo, medición de rendimientos y distintos rendimientos, vamos a ver que siempre está en juego eso, ¿sí? Y es un indicador importante que ustedes seguramente lo van a usar en la medida que se vayan involucrando dentro de las incumbencias y de las aplicaciones que tiene el título de ingeniero en industria automotriz, en la gestión de la industria automotriz. Justamente en la gestión ustedes van a tener que elaborar muchos indicadores que involucran necesariamente la eficiencia, ¿sí? Medida de antemano o haciendo un estimativo, un potencial, y después medida finalmente en los resultados, ¿no? Y sobre esa eficiencia, ustedes van a ir mejorando o propulsando una mejora permanente. Porque la eficiencia no es la que mido en una sola oportunidad, ¿sí? La tengo que estar testeando permanentemente, porque acuérdense que los procesos, cualquier proceso tiende a moverse, tiende a salirse de los carriles normales, ¿no? Nada tiende a la normalidad, se mueve, todo se mueve. Entonces, como se mueve y hay tantísimos factores que lo afectan, hay que tratar de tenerlos acotados y que todo funcione dentro de los parámetros establecidos. Hoy, con la influencia importante que tenemos de la informática y los medios, de lo que es el procesamiento de datos, podemos muy rápidamente encontrar los por qué se nos está escapando la eficiencia. Y sobre esos parámetros trabajar, ¿sí? Hace unas par de clases atrás hablamos de las 7M. Bueno, cada una de esas M tiene factores, ¿sí? Si la abrimos, cada una de esas M tiene factores preponderantes que afectan, ¿sí?, al proceso o al sistema, como lo explicó acá el profesor. Ustedes recuerden que se van a aplicar a la industria automotriz, ustedes van a salir con mucho conocimiento para la industria automotriz, pero tranquilamente pueden el día de hoy o mañana analizar cualquier tipo de proceso, ¿sí? Pueden abstraerse y con los conocimientos elaborar los KPI del sistema, calidad, productividad, rapidez, costos de cualquier proceso.
¿sí? De cualquier proceso, no solo de una línea de montaje o de una línea de fabricación de un autopar. ¿Sí? Porque esos parámetros que están ahí, los KPI, ¿sí? Los Key Performance Indicators, van a aparecer en cualquier proceso productivo. Y algún otro que no está ahí, ven que están los 3 puntitos debajo de costo, bueno, siguen, los KPI siguen, no es algo que está reducido ahí a los cuatro que están mencionados. Hay muchos más indicadores de performance que son importantes de llevar adelante. Bueno, perfecto, gracias Jorge. No, Jorge. Les voy a dar una frase para pensar, que se usa mucho en ingeniería industrial. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se mejora. Repito, lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se mejora. Después vamos a hablar un poco. Entonces, fíjense, en el sistema yo tengo, por un lado, lo interno, todo lo que está dentro del sistema, y por otro lado, lo que es importante, que son las condiciones externas. En los datos que yo les mandé hoy, yo tengo cantidad de autos que se exportan y cantidad de autos que se importan. Y además de importar o exportar autos, yo puedo importar o exportar autopartes. Yo les dije que Volkswagen tiene una fábrica de cajas de velocidad en Córdoba que está exportando a la India. ¿Sí? Entonces, todos esos temas son importantes. Y acá, como decía el profesor, los indicadores del sistema son en base a calidad, en base a productividad, en base a rapidez y en base a coste. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, esto lo tienen ustedes en el aula. Y ahora empezamos con esta presentación, ¿ok? Vamos a introducirnos en el pensamiento sistémico. Y dice que en esta época, y cada vez más, estamos sujetos a muchos cambios. Fíjense lo que habló el gerente de Toyota y fíjense la diferencia entre haberlo leído y no haberlo leído. Y por otro lado, cuando hablamos de complejidad, ¿qué entienden ustedes por complejidad? Bueno, mami, hablamos en un ratito, ya empezó mi clase. ¿El tiempo de los procesos? ¿Qué? Chao, los quiero mucho. ¿El tiempo de los Gracias. procesos? No, complejidad es que viene... No, eso es complicado. Fíjense la importancia del léxico técnico. Complejidad son cosas que interactúan. Tiene que ver con una especie de tejido. Fíjense, un tejido está formado por 2 hilos, pero que dejan de ser hilos para conformar una superficie, una tela. ¿Sí? Las cosas interactúan y al interactuar son más difíciles de predecir. Un ejemplo de esto de la complejidad es, por ejemplo, el clima. Si yo quiero predecir el clima en 24 horas, es fácil. Pero si yo quiero predecir cómo va a ser el fin de semana que viene, es difícil porque el clima depende de la humedad, de la lluvia, los vientos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender hacia dónde va la realidad? Y acuérdense que los ingenieros tenemos que operar sobre la realidad para poder conseguir resultados en una empresa. Entonces, el pensamiento sistémico surge a final del siglo XX y busca generar conceptos, ideas, modelos. ¿Qué es un modelo? Algo que asemeja a la realidad, pero no llega a ser la realidad. Totalmente. Algo Muy más bien, básico lo que la realidad. felicite. Sí, supónganse, cuando yo era chico se usaba mucho tener como juguete maquetas de auto o de barcos, que representa la realidad, pero no es la realidad.
¿Se entiende? O yo puedo armar un tanque, un camión que representa el camión, pero no es un camión. Entonces, hay distintas perspectivas sobre lo que es un sistema, y sistemas se usan para muchas cosas y para muchos significados. Por eso lo importante es centralizar las ideas y fundamentar la teoría. Fíjense que hoy cuando se habla de una fábrica automotriz, se habla de un conjunto de sistemas. Tengo sistema de producción, sistema de ventas, sistema de compras, sistema de recursos humanos, sistema de finanzas, sistema de logística. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? ¿Seguimos avanzando? Sí, profe. Entonces, fíjense, a veces se confunde sistema y sistemático. Sistemático es una secuencia lógica de procedimientos para alcanzar un objetivo. Sistemas, como yo les dije, es un conjunto de partes que interactúan para un objetivo determinado. Entonces, fíjense, a los problemas tenés que buscarlos o aparecen. Aparecen. Bueno, es lo mismo que la competencia. Toyota no buscó que aparezca la Amarok, pero la Amarok apareció. Y después de aparecer la Amarok, empezaron a aparecer las camionetas chinas. Entonces, lo que se busca hoy también, el pensamiento, es atacar los problemas con las distintas disciplinas. En una empresa, yo tengo que resolver problemas, no solo con los conocimientos de la ingeniería, sino también con los conocimientos de la economía, los conocimientos de los recursos humanos, los conocimientos de la comercialización. Y entonces a veces nos tenemos que enfrentar con macro problemas o problemas grandes, y fíjense que esto está escrito de hace un tiempo, pero fíjense ahora tenemos el problema de la ecología, la polución, la contaminación, el problema de la crisis urbana. ¿Cuándo se inauguró? Yo antes, a esta hora, tendría que haberme acercado a Pacheco a partir de la Panamericana. ¿En qué año se pudo usar la Panamericana? En la época de un presidente con patillas que murió este año. ¿Sí? Carlos. Menem. Y no lo digamos porque trae mala Sí, suerte. es verdad, mala suerte. Entonces, vos fíjate que la Panamericana está de esa época, pero cada vez se venden más autos. Con lo cual, ¿qué pasa con las autopistas? Quedan chicas. Colapsan. Colapsan, están saturadas. Y no solo colapsa la autopista, sino lo que es un lío es cuando vos bajás por la 201, la bajada también es de terror. Y para salir de la autopista tenés que pasar peaje, tenés que meterte por la colectora, tenés la 201 que viene desde Don Torcuato, es bastante complicada. Fíjese la crisis de las grandes ciudades, y después también tenemos el desarrollo global y la economía sustentable, que algo vamos a ver. ¿Seguimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, por ahora no. Entonces, frente a los problemas hay que dar respuesta, sobre todo las empresas, las organizaciones. Si las empresas no dan respuesta a los problemas, ¿pueden sobrevivir? No. Y si no pueden sobrevivir, no pueden ganar y crecer. Fíjense que lo que dijo el ejecutivo de Toyota es que si la industria no se adapta a lo híbrido, a lo eléctrico y a lo autónomo, no tiene futuro. Entonces, fíjense, y por eso volvemos a la ingeniería y a la realidad. Hay que entender qué es lo que está pasando, cómo es el problema, para poder reaccionar adecuadamente. Si no sé cuál es el problema, si no lo estructuro, si no lo mido, si no lo magnifico, no puedo solucionar.
Lo que pasa con las autopistas acá en la Argentina no es diferente de lo que pasa con las autopistas en cualquier país del mundo. ¿Ok? Entonces, para solucionar los problemas tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar. Fíjense que el mundo es cada vez menos predecible. Yo no sé qué va a pasar mañana, menos en la Argentina. ¿Sí? Va a haber crisis con el petróleo, va a haber un problema con la pandemia y la salud, va a haber un barco que queda atascado en el canal de Suez, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un pensador moderno que dice: el mundo es cada vez menos predecible. Y si no podemos predecir qué es lo que va a pasar mañana, tenemos que ir viendo qué está pasando hoy. O sea, sean conscientes ustedes, eso se lo hemos dicho, que cuando empezó esta carrera hace unos 8 o 9 años, se tomó como base ingeniería industrial e ingeniería mecánica. Y hoy, si ustedes miran la realidad, la ingeniería industrial cambió muchísimo, la ingeniería mecánica me imagino que también, y en los autos cada vez tenés más influencia de lo electrónico. Y fíjense, si no damos respuestas rápidas, puede ser muy costoso, ya que o no nos adaptamos o nos adaptamos de una manera muy lenta. Y con la aparición de problemas cada vez con más ítems, cada vez más relacionados con otras cosas, que son más complejos, más tiempo lleva a solucionarlo, aparecen otros problemas, las soluciones duran poco. Fíjense, la autopista, cuando se inauguró, era muy buena y yo podía ir de Buenos Aires a Pacheco en media hora, 45 minutos. Hoy puedo hacer eso si viajo a las 4 de la mañana. Muchas veces también se generan soluciones para problemas que ya no existen, porque la solución se planteó para una realidad que evoluciona. Ese es un concepto importante. Fíjense, la realidad es algo dinámico. Yo le pasé las ventas de febrero, pero ahora tienen la de marzo. Y en la medida que avance el año, vamos a ir viendo los resultados de cada uno de los meses. O sea, la realidad es una película. Podemos ver tendencias, podemos ver cambios, pero tenemos que estar atentos a esa dinámica. Dijimos que los cambios se aceleran. Miren lo que son los cambios en la tecnología. Muchas veces uno tiene que tratar de ser consciente, fijar la atención en los cambios, pero no vemos todos los cambios. Fíjense, ustedes hablaron de sedán. ¿Las familias tienen cada vez más o menos chicos? Menos. Menos. ¿Y cómo afecta eso al mercado automotriz? Que se deje de comprar restaurantes o la Hyundai, por ejemplo, que es para bastante gente o para gente Bueno, que tiene y fíjense también que otro cambio que se está dando en el mundo es que yo no compro un auto o un vehículo, sino que lo alquilo cuando lo necesito, como pasa con las bicicletas o con los patinetes esos eléctricos. También otra cosa que pasó fue que los autos más chicos, por ejemplo el Up, ya se dejaron de fabricar a nafta y ahora se van a empezar a fabricar todo ese modelo o toda esa gama de modelos en eléctricos. Sí, incluso hay países como Holanda que están prohibiendo vender autos eléctricos a partir del 2025, que tanto nos falta, ¿eh? ¿Se entiende? Auto de combustión, profe. Me parece que Sí. eléctricos. No, perdón, autos de combustión interna. Y fíjense que cuando hablamos de autos también hablamos de ómnibus o micros y también hablamos de camiones. Entonces, Claro, pero nosotros estamos re lejos de esa realidad. por ahora, pero vos fíjate, ¿no tiene influencia lo que dijo el gerente de Toyota? Sí, obvio que sí, porque si no el gobierno tiene que tomar alguna medida. Y Bueno, Toyota,
Toyota es el único que vende un híbrido accesible, digamos. Perdón, ¿está A gran fabricado en la escala. Argentina? ¿Cómo? ¿Se fabrica en la Argentina? ¿El Corolla no? No, el Corolla no, el Prius. El Prius. No, pero yo hablo del Corolla. El Corolla está accesible y es híbrido. Que yo sepa, no. Que No sé si ahora. Que no, El que Prius. No está tan fuera de precio por lo que es el no auto. está en sí. fuera de precio el Corolla híbrido, está muy cerca. Creo que el está auto 2 más- millones. Bueno, no lo sabía, Estos pero 2 millones y fíjense, medio. chicos, no tengamos discusiones de nerds automovilísticos. No, pero digo, está cercano a Toyota, acercó el híbrido al mercado argentino. Pero analicemos la realidad. ¿Por qué el híbrido es más caro? Por los costos de producción. Carlos necesita mucho más recursos. Tiene dos motores. Tiene que tener motor de combustión y motor eléctrico. Y en segundo lugar, no se fabrica acá, se fabrica afuera, con lo cual tenés impuestos, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, y eso también lo dicen los concesionarios o las fábricas de autos, ¿qué impuesto paga alguien que compra un auto 0 kilómetro acá en nuestro bien amado país? De patentes. En porcentaje. 50%. Más, 53. Y si es un auto de alta gama, paga más, cuando en otros países pagan la mitad. Pero los híbridos no pagan patentes, por ejemplo, en Capital. Perdón, en Japón o en otros países se hace que para fomentar los autos híbridos se le reducen algunos tipos de impuestos. Y en Noruega, que es un país que produce mucho petróleo, no pagan peaje. Imagínate acá con lo que sale el peaje ahora, si se dijera los híbridos o los eléctricos no pagan peaje, estaría todo el mundo tratando de comprarlos, ¿sí o no? Sí. Bueno, digamos. Entonces, el pensamiento sistémico busca mejorar el pronóstico, entiendo la realidad y puedo ver para dónde apunta, y desarrolla el aprendizaje y la adaptación. De alguna manera, si yo veo los componentes del sistema, veo la interacción, veo los objetivos y lo analizo con el entorno, eso me da una mejor capacidad de respuesta. ¿Se entiende? Esto por ahí lo pueden ver como muy teórico, pero después lo vamos bajando a la realidad. De alguna manera, las empresas están en un entorno, entonces los cambios que se dan en el entorno tenemos que conocerlos para que así podamos adecuarnos a ese entorno. Hay alguno que no está muteado y entonces se escuchan los ruidos de fondo. Entonces tenemos que comprender el mundo, comprender la realidad. Bienvenidos a la realidad. El pensamiento sistémico es una estructura de conceptos, de ideas, y que de alguna manera se separa del pensamiento tradicional. El pensamiento tradicional es analizar. Analizar es dividir en partes. Yo tengo un problema y lo reduzco a problemas más pequeños. El pensamiento sistémico va, por un lado, del todo a la parte y de la parte al todo. Muchas veces se preguntan, vos en la realidad, ¿qué ves? ¿El árbol o el bosque? ¿Y qué es lo que tenés que ver? Las dos cosas. Sí, y poder ir del bosque al árbol y del árbol al bosque. Fíjense que en el análisis, por ejemplo, antiguamente, si yo quería estudiar un elefante, ¿qué hacía? Agarraba el elefante, lo separaba en distintas partes, y entonces yo veía las patas del elefante, la cola del elefante, la cabeza del elefante, los colmillos del elefante. Pero lo que había desaparecido era el elefante. Yo tenía las partes, pero no tenía el todo. El pensamiento sistémico dice, si querés estudiar el elefante, estudiá las partes, pero estudiá el elefante, ve dónde vive, qué coma, cómo se reproduce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden un poco? Entonces sería buscarle el funcionamiento a las cosas, digamos. Así es. Pero las cosas en su entorno.
Claro, sí, sí. Este es un pensador argentino que murió hace poco, era un físico y filósofo, que entonces nos dice, el enfoque sistémico es concebir las cosas para abordar o formular el problema y también para ver qué posibilidad tenemos de cambiarla. Y entonces, todos los objetos o son una totalidad compleja de un sistema o son elementos del sistema. Y el enfoque sistémico invita a estudiar, por un lado, los componentes del sistema, las partes, el entorno y la interacción, la estructura. Entonces, buscamos respuestas a cosas que dependen de una interrelación de distintos factores. Fíjense, es contrario a las respuestas simplistas. Fíjense un tema muy importante, muy doloroso de la Argentina, como es la pobreza estructural. ¿Cómo se soluciona? Con inversión. ¿Solo eso? Invertir en varias áreas, pero ¿Cuáles? invertir y no usar bien la plata, digamos. Aprovecharla. Sí, pero vos fíjate, es más complejo. ¿Alguien quiere hablar? Y fíjense Son que millones como de problema factores, tal eso. vez, ¿qué? Que son millones de factores, digo. Bueno, ya sé, pero vos fíjate, para que la gente salga de la problema tiene que tener acceso al trabajo, ¿sí? Para acceder al trabajo tenés que tener educación. Eso ya no lo da el inversor, lo da el gobierno. Lo damos El todos Estado. también. Sí, obviamente, pero bueno. Y para que, si yo doy educación, la educación no es automática, tarda. Ustedes ahora están en la universidad, pero vienen de 12 años o más del sistema educativo. Después viene la universidad y además, si ustedes cuando se reciban quieren conseguir trabajo, tiene que haber empresas que hayan invertido para generar trabajo. Ustedes en el video de la Amarok, o en el que veamos de Cronos, tenés que dar cuenta que Volkswagen o Fiat invirtió un montón de dinero, desarrolló productos, generó líneas de producción con robotización, automatizado, líneas de pintura. Fíjense también ahí a la Amarok en qué tipos de terreno la prueban. Y entonces eso implica que se necesita trabajar con muchas disciplinas. Ustedes ven que en la línea del Amarok tenés que ver lo que es la parte de la pintura, tenés que ver también cuando le tiran el agua para ver si el vehículo es estanco y no entra el agua, tenés que ver la suspensión y cómo se desplaza por distintos tipos de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las organizaciones tienen que ver las interconexiones, cómo todo está relacionado. O sea, no tener compartimentos estancos, ¿sí? La empresa es una sola, la línea de producción es una sola. Si yo tengo problemas en la línea de pintado y no puedo pintar, como está interconectada con la línea de producción, todo lo que llegue para ser pintado no puede salir. Entonces ahí me detiene, me demora toda la producción. Y lo que es importante es esto, ampliar el foco del análisis. Fíjense, estuvimos hablando de la pobreza, pero también hoy un chico o una chica que tiene clases virtuales en la casa y que por ahí necesita apoyo, ¿se lo puede dar el padre, la madre o una compañerita? ¿O el padre y la madre no tienen tampoco demasiados conocimientos? Para eso está YouTube. Sí, pero para acceder a YouTube tenés que tener Depende, una depende de la computadora, un situación. teléfono y acceso a Internet. Eso es fácil de conseguir. Depende de la situación Es fácil, igual. nosotros en la Capaz que algún chico... facultad, señores, bienvenidos al mundo real. En la facultad hay chicos que a veces no están conectados porque falla el sistema o porque en la casa hay una computadora y tienen clase 2 o 3 hermanitos.
Y fíjense, las decisiones que tomamos afectan a la empresa como un todo. ¿Sí? Si yo tomo una decisión para fabricar determinado modelo, toda la empresa tiene que adecuarse en cuanto a recursos humanos, en cuanto a instalación, producción, postventa, para poder apoyar la fabricación de ese modelo. ¿Se entiende? ¿Qué conclusión van sacando? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué vimos hasta ahora? Que los problemas se pueden dividir en más pequeños para tener una solución un poco más fácil. ¿Cómo Sí, adaptarnos pero a la respuesta es integral. Vos fíjate, hablamos de las autopistas. ¿Qué hacen en otros países para que no se saturen las autopistas? Buscan otros medios. Transporte público, no. Bueno, ahí tenés uno, transporte público. ¿Qué más? Bicicletas, monopatines, eso. Bueno, transportes alternativos. ¿Qué más? ¿Ven? Noten cómo no están acostumbrados a pensar sistémicamente. ¿Es lo mismo que vaya una persona por auto, que vayan 5 personas por auto? No. Más eficiente hayan 5. Bueno, muy bien, y así usas la palabra eficiente. Y por otro lugar, ¿todos tienen que ir a la misma hora? ¿Ir a la misma hora, salir a la misma hora, volver a la misma hora? Y si pasaría eso, estaría todo el tiempo trabado. Por la cantidad Entonces vos fíjate, y eso todo el mundo se da cuenta. Si yo tenía que estar en la Regional Pacheco a las 4 de la tarde, una cosa es si yo salía a las 3:15 y otra cosa si salía a las 3 menos cuarto. Y por ahí esos 20 minutos, 30 minutos antes me rendían mucho más. Entonces, fíjense, a los problemas hay que verlos como un todo y tenemos que ver con qué conocimientos, con qué ciencias podemos abordarlo para poder atacarlos, ¿ok? Fíjense, y a veces no es cuestión de plata, sino de ideas. ¿Toman el Metrobús ustedes? Últimamente no mucho. Bueno, pero el Metrobús es una idea fabulosa y vos privilegiás el transporte público, que mientras los autos están parados, el Metrobús va por el carril. Sí, es cierto, eso mejora un montón la circulación. No Vos tanto fíjate para que los autos, pero para no, los... bueno, para las bondis, personas. sí, claro. Y vos fíjate que también si yo estoy cerca de la autopista del oeste, el carril especial para las combis, a determinada hora va hacia la capital y a determinada hora va hacia la provincia, permite que el transporte sea mucho más rápido. Y no solo... Profe, sí. Igual si estamos hablando de problemas, también ahora con eso también tenemos un problema con el coronavirus, con el tema del transporte público. Ah, totalmente. Eso fue un problema. Totalmente, y también tenés que analizarlo. Por eso volvemos a lo que dijimos, los problemas no tenés que llamarlos, aparecen. Entonces, tenemos que pensar sistémicamente. No les estoy dando con todo esto, fíjense, si es tan importante pensar sistémicamente, ¿por qué no nos enseñan a pensar sistémicamente? Porque hay un negocio detrás de todo eso. ¿Qué negocio? Y que tal vez a los del Esas peaje son, les sirva. disculpa, me parece que son teorías así conspirativas, ¿no? Esto se está enseñando un poco en todo el mundo. Acá tendríamos que ir más rápido hacia eso. Porque tal vez las personas no están capacitadas. O porque tenemos que ir viendo qué es lo importante en la educación. Yo no sé cuál es el negocio, pero todo es un sistema o forma parte de un sistema. De hecho, hablamos de sistema de transporte, sistema de logística, sistemas de comunicación. Y lo que es importante, hay factores internos y factores externos. Le voy a hacer una pregunta, a ver quién la contesta honestamente, con la mano en el corazón.
¿Por qué no estudian más ustedes? ¿Por factores internos o por factores externos? Internos, sí. ¿Qué? Internos. Internos, claramente. Y pero hay cosas de afuera que te ayudan. Obviamente, si tenés todo el día para estudiar, se te va a hacer mucho más fácil. Si tenés internet, tenés todo. Fabricio, las respuestas no son obvias. Doy clase desde el año 2001, muchos cursos. ¿Quiénes estudian más? ¿Los que trabajan o los que no trabajan? No, eso no, medio que no varía, o sea, según la gana de cada uno. Pero No, los que trabajan. En general, el que trabaja sabe que tiene menos tiempo y entonces lo usa más. El que no trabaja, como le sobra el tiempo, se rasca tanto el ombligo, hablo la palabra ombligo, no quiero ser guarango, No, por favor. hasta que le sale sangre del ombligo y estudia 5 minutos antes del parcial. ¿Es lo mismo estudiar 8 horas antes del parcial que ir estudiando poco a poco, paso a paso? No, obviamente no. No. Te queda la información de otra manera. Entonces, fíjense, en ustedes el estudiar influye de qué cosas tengo afuera. Ahora volvió Alex Canigia a Masterchef Celebrity y va a empezar el programa de Tinelli. Eso les va a sacar tiempo, ¿sí o no? Yo no miro la tele. Y por otro lado, tengo ganas, bueno, Netflix. ¿Tengo ganas? ¿No tengo ganas? ¿Estoy motivado? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Entonces, los sistemas. Los sistemas están formados por elementos que afectan el todo. ¿Cuándo una clase es buena? Una clase universitaria. Cuando los alumnos entienden el tema o tienen interés sobre la materia o el tema que están abordando, obviamente. O participan. Eso, fíjense, un tema importante en pensamiento sistémico es la relación ganar-ganar. Si los profesores desarrollan la clase y los alumnos interactúan, los alumnos terminan aprendiendo más y los profesores más. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense acá también. El todo afecta a la parte y la parte afecta al todo. Si ustedes vienen todos a clase y participan, ese todo hace que por ahí los alumnos y la clase sea mejor, haya más participación, sea más interesante. Si vienen pocos alumnos o no leen lo que tienen que hacer, el resultado no es el mismo. El sistema también es algo que no puede ser dividido en partes. Fíjense, si yo quiero analizar la empresa, la fabricación del Amarok, tengo que ver todo el proceso. No puedo ver solo la línea de producción. Tengo que ver, bueno, una vez que es producida, qué controles se le hacen, cómo se comercializan. En los sistemas, la interacción dice que hay características emergentes que son de la interacción. A ustedes que les gusta el fútbol, un buen equipo está formado por muy buenos jugadores o por muy buenos jugadores que interactúan muy bien entre ellos. Y los que interactúan. Entonces, eso, al interactuar, aparecen fenómenos emergentes. Lo mismo en una clase. Y esto es esencial para el sistema. Entonces, sistemas no son partes aisladas. Fíjense, un ejemplo que yo siempre pongo. El sistema son partes que interactúan. Ahí en el libro de O'Connor dice que el tacho con la ropa que yo dejo para lavar no es un sistema, porque hay un montón de ropa que no interactúa entre sí. A lo sumo es mayor espacio, pero no hay interacción. ¿Se entiende? Entonces, de todo esto, yo tengo que reconocer los sistemas y aprender a interactuar. Ustedes ahora, en las primeras clases, están aprendiendo a interactuar con sus compañeros, con los profesores y en la materia, ¿sí? Y además están interactuando con la regional, con la facultad. Bueno, síntesis es analizar, separar
¿Sí? Fíjense que análisis es sinónimo de estudiar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando algo, estoy estudiando algo. Ahí lo que estoy haciendo es dividir en partes más chicas. Pero la síntesis, que es reunir esas partes, y el análisis, dividir, son complementarios. ¿Cuándo un sistema actúa bien? Cuando hay Cuando las una partes se buena unen. interacción. Sí, y se consiguen los objetivos. Fíjense, estamos en ingeniería en industria automotriz. Sí. Uno de los principales problemas de la Argentina es que no se cumplen las normas de tránsito y Argentina es campeón mundial en muertes y accidentes de tránsito por cada 1000 habitantes. Y que tampoco hacemos nada para eso. Además, profe, las condiciones de seguridad que establece el gobierno que tengan cada auto, eso también es bajo en comparación a otros países. Eso además, pero vos fíjate, La concientización. yo estoy contrario a pedir todo al gobierno. Si bien la autoridad... No, obviamente. Pero vos fíjate, en general el argentino cumple lo que quiere cumplir. Cuando vos vas a Miami al aeropuerto, hay lugares donde podés dejar el auto 5 minutos y bajar o subir pasajeros. Cuando vas a Aeroparque o Ezeiza, no podés estacionar porque está prohibido, pero no es que no hay lugar, ya está lleno de autos, ¿se entiende? Y eso también es parte de medio, para mí, de la cultura, porque yo siempre pongo un ejemplo que me reenoja con mis amigos, que no sé, se van de viaje a algún lado y esperan a la esquina a cruzar. Y después acá cruzan por cualquier lado de la calle y se quejan cuando pasa un auto y no les frena. Digo, si Totalmente, vas pero a vos... Estados Unidos y lo haces, ¿por qué acá cruzas por el medio de la calle? Pero perdón, en Uruguay si vos ponés el pie sobre la senda peatonal, los Tiene que autos frenar. paran. Si va un argentino atrás de un uruguayo, el uruguayo para y el argentino acelera. En Brasil también, profe. Sí, ya sé. En Brasil creo que la moto cuando te pasa toca bocina. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que fuimos a Uruguay y hubo un cruce entre un policía y el auto de mi viejo. Y mi viejo se mandó en vez de esperar y lo miraron mal y lo pararon, le dijeron que no podía hacer eso. Y era cosa, acá se hace, en cualquier calle se hace, pero ahí no se Bueno, podía. pero en definitiva, fíjense, en Uruguay, no en Estados Unidos o en Alemania, los sistemas Chile funcionan. también. Bueno, Igual, ya profe, sé. no es solamente otro país. Yo soy de la Patagonia y acá también, bueno, en ciertos lugares se respeta mucho. Y bueno, casi siempre los turistas que son de otros lados respetan mucho y bueno, las otras personas, los turistas que son argentinos, pero bueno, no quiero decir de capital, de otros lados, pero bueno, no No, respetan sí, nada. ya sé. Vos fíjate Siempre, que una diferencia entre Buenos Aires y el interior es que en Buenos Aires la gente no se conoce. En el interior, si vos te mandás una macana, todo el mundo te conoce. sí, sí, es verdad, bueno, pero pasa, es bastante curioso eso, porque por ejemplo, yo soy de acá, de una comarca que tiene 100.000 habitantes, relativamente chico. Acá se comportan como si fueran de capital, pero vamos un poco más al sur, por decirte, no sé, Bariloche, San Martín de los Andes, y ahí todos nos comportamos como señores, respetamos las normas, Bueno, todo. sí, pero eso fíjate, es facilismo. Pero bueno, entonces fíjense, entre las partes y el todo tiene que haber una coordinación. Y fíjense, ¿de dónde viene la palabra coordinación? Coordinar. De orden. Sí, pero que vos hacés que haya un orden, porque el sistema son varias partes, pero es un solo sistema. Lo que tiene que funcionar bien es todo el sistema. Vos fíjate un poco acá que Frankenstein, ¿se acuerdan la historia de Frankenstein? Era una persona que le arrancaba a uno la cabeza, a otro la mano, a otro las patas, y formaba un todo. Pero era un todo que no estaba armonizado, eran partes de distintas personas, ¿se entiende? La coordinación es
A ustedes les va a pasar ahora. ¿Cuántas materias están cursando? 8. ¿Y cómo coordinan para que les vaya bien en las 8 materias? Todavía no sé si me va a ir bien. Yo todavía tampoco sé si me va a ir bien. Pero- Estimados, hay que dejar todo en la cancha. Después hablamos un poco de eso. A mí se me Entonces, ocurrió ¿qué? después de cada clase, después de cada clase estudiarlo de esa clase y así todos los días. Y bueno, eso, estudiar ayuda, ¿sí o no? ¿Qué Yo me ventaja levanto a las 6 de tiene? la mañana y Bueno, ¿qué ventaja tiene eso? estudiando. Haciendo ese repaso a lo último, creo que te queda mucho más en la te lo acordás mucho más. Totalmente, porque vos ya lo tenés visto, entonces si lo estudiás después de verlo, una cosa es que ustedes reflexionen o lean el material de esta clase y otra cosa que lo agarres dentro de 10 días. Acá hay un filósofo del siglo V antes de Cristo que dice que todo fluye, todo va andando y lo único constante es el cambio. Miren ahora la cantidad de cambios. Fíjense, le dijimos en industria automotriz, autos eléctricos, autónomos, y que yo no los vendo, perdón, no los compro, sino que los alquilo. Entonces, en los cambios tenemos que ver, por un lado, los cambios externos y también los cambios internos que tienen que hacer las empresas, las organizaciones, para adecuarse a esos cambios externos. Fíjense, la facultad frente a lo de la pandemia tuvo que cambiar internamente por las restricciones internas. Yo esta semana empecé a dar clases en la Regional Buenos Aires y ustedes ni se imaginan la cantidad de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UBA que están mudándose a la Regional Buenos Aires. Y contaban que el año pasado en la UBA, Ingeniería, las clases empezaron después de mayo. Sí, Marcelo, yo Sí. soy uno de esos que claramente se mudó a Pacheco y no a Buenos Aires, pero el año pasado, Bueno. el primer cuatrimestre empezó el 13 de abril, y entonces a raíz de eso el segundo cuatrimestre no solo tuvo que ser más corto, sino que hubo cursado en febrero también. Fue Bueno, bastante lío. por eso valoren, vamos a hablar de que cada organización o cada persona tiene fortalezas y debilidades. Fíjense qué fortalezas tiene la carrera y la regional en la que ustedes están estudiando, que las clases empezaron en tiempo y forma, y de alguna manera se busca solucionar los problemas. Además de tener los mejores profesores, ¿no? Pero eso también depende, Marcelo, de que la UBA es muchísimo más grande que la UTN Pacheco, obviamente. Pero que Supongo la... que no debían tener una plataforma para llevar adelante las clases virtuales como las llevamos nosotros. Estimada profesora, aparte hay eso, pero la facultad de la Regional Buenos Aires tiene más alumnos que la UBA Ingeniería. Ajá. Obviamente Pacheco no tiene tantos, está teniendo cada vez más, pero no, eso ayuda. Ahora, ¿cómo una facultad de ingeniería no tiene plataformas tecnológicas? Yo creo que sí, lo que pasa es que no debe tener tanta capacidad para tantos alumnos. Igualmente, año- a ver, que Este se año haya... para anotarse, yo tengo compañeros que se intentaron anotar y dicen que colapsó la página Claro, se cae el sistema, los ¿no? 3 días. Sí, los 3 días Por eso, pero que hay... estuvieron para inscribirse hubo mucho quilombo. No sé Claro, qué lo que quiere pasa es que decir. también Sí. la UBA es una facultad expulsiva, vamos a hacer la Bueno, verdad. eso sí, pero yo creo que además de ser expulsiva, está muy politizada. Las regionales son solo carreras de ingeniería o licenciatura en organización industrial. Yo creo que es más fácil de manejar. ¿Okay? También otro tema muy conflictivo es el CBC, Sí. que el CBC es más del 60% de la cursada de la facultad, pero bueno, lo dejamos ahí. Cambios internos. ¿Qué quiere decir reingeniería? ¿Qué quiere decir resizing? Ahí los agarré. ¿De armar todo de nuevo, profe? Reingeniería es,
Si yo tengo una empresa y puedo pensar, si yo empezara hoy con esa empresa, qué cosas haría y qué no haría, ¿se entiende? Como una especie de análisis. Es como para el crecimiento, más o menos, ¿no? Y O sea, para decir el de las crecimiento, cosas que estoy haciendo, cuáles Una sirven y cuáles reestructuración. no. ¿Qué? Una reestructuración. Bueno, una reestructuración, pero actualizarme y de lo que estoy haciendo, tener la capacidad crítica de decir qué cosas sirven y las hago y qué cosas no sirven y no las hago. ¿Entiende? Y resizing, size es tamaño, resizing, ¿qué quiere decir? Cambio de tamaño. Sí, pero generalmente es achicar mi tamaño. O sea, las empresas para sobrevivir tienen que tener una estructura más flexible, más ágil y no tan grande. Este fue un norteamericano que en 1950 empezó con la revolución de la calidad y dice que nada cambia sin transformación personal. Y ahí entran en juego ustedes y nosotros. Frente a todos estos cambios externos, ¿qué cambios internos tienen que hacer ustedes? Adaptarnos. ¿Adaptarse o cambiar? ¿Es lo mismo adaptarse? Para adaptarse tenés que cambiar primero. Claro. Sí, pero una cosa es cambiar en base a lo que yo quiero y otra cosa es adaptarme en base a lo que los demás hacen. no me queda otra. No, yo creo que adaptarse en este caso es personal para cada uno. Sí, pero vos podés tener tu idea o vos imitás, sos creativo. ¿Qué quiere ¿No era el decir? caso de estudio, profe? ¿Qué? ¿No era poniendo como ejemplo nuestro estudio? Pero con eso, ¿qué me estás diciendo? Y ponerle yo trabajo y otro no. Y no se adaptan igual. Uno se adapta distinto al otro, No, por eso digo que es yo personal. sé, pero vos fíjate, como dije hace un rato, por ahí el que trabaja está más necesitado de adaptarse porque tiene menos tiempo y tiene que usarlo mejor. Por eso digo que es personal. No, bueno, sí, ya sé. Es personal y también es cultural. Depende de toda la sociedad. Yo, a un chico que no trabaja, puedo tardar mucho tiempo y no sé si entiende él lo que es una empresa o lo que es el trabajo. ¿Puedo Vos hacer eso una lo vivís pregunta? todos los días, todas las que Profe, quieran. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos trabajan hoy, de los que están acá presentes? ¿Cuántos trabajan vinculados a la industria automotriz? Esperen, déjenme terminar la pregunta. Vinculado a la industria automotriz. ¿Cuántos trabajan? Ninguno. Yo trabajo en un taller mecánico. Bueno, está bien. Vamos a asumirlo como vinculado a la industria automotriz, pero digamos, ¿alguien está hoy en alguna de las terminales? Ninguno. ¿Alguien trabaja en una autopartista que hace autopartes para la industria automotriz? ¿Alguien trabaja en una industria que tiene proceso de transformación? ¿Nadie? ¿Alguien trabaja en una industria de servicio, una empresa de servicio que trabaja para la industria de transformación? ¿Nadie? Bueno, la última pregunta, así en general. ¿Alguien trabaja? Sí, obvio. Sí, bueno, pero digamos, vinculado, porque hay algo que es importante de todos los datos que está y todos los conceptos que está bajando el profesor. En cada una de estas filminas que él está proyectando y que les está mostrando, ustedes piensen qué oportunidades hay en donde están trabajando de cambio, de adaptación. Miren, se habló de reorganización. ¿sí? Por ejemplo, yo leí, como decía, lo de adaptarse o cambiar. Yo, por ejemplo, lo que me pasó en pandemia fue que no hacía nada, estaba todo el día con la computadora, también estudiando. Hola, ¿me escuchan? Sí, Marcelo, sí. Y nada, decidí hacer un cambio en mí y adaptarme a la situación en que estábamos y empecé mi propio proyecto personal, emprendimiento, y la verdad que me fue muy bien y eso también va parte de un cambio mío y adaptarse a lo que es la pandemia, ¿no? Dije, bueno, ¿qué beneficio puedo sacar de esto?
a ver por dónde puedo empezar, y bueno, por suerte, a la primera encontré la salvación para poder trabajar y hacer lo mío y lo que me gusta encima. Pero bueno, o sea, eso va a un cambio de decir, bueno, tengo que hacer algo y adaptarme a lo que estoy viviendo. ¿Está vinculado a lo que estudias? No, era más a un gusto personal que es el entrenamiento. Bueno, entonces, está bien, bueno, es como, digamos, como modo de, digamos, de ganarse el Sí, sustento, o sea, no yo está mal. tenía No está una mal. leva ahí, una leva de un Ford, y dije, bueno, la vendo y con esa plata arranco algo, no sé, lo que sea, para reinventarme día a día, y dije, bueno, vamos a empezar con esto. Bueno. Y con eso empecé. Ese es un tema muy importante que vamos a hablar, que la facultad tiene que promover en ustedes no solo el que busquen trabajar en relación de dependencia, sino en que puedan ser emprendedores, que puedan ustedes generar su propia empresa. Sí, obviamente yo al mismo tiempo tenía la materia en emprendimiento en lo que es el colegio técnico, y eso también me ayudó para ver por dónde también podía ir, me abrió un poco la cabeza en ese sentido. Ok. Bueno, lo que yo quería resumir con la pregunta era que en cada una de estas filminas que estuvo repasando el profesor Stefanoni, hay oportunidades de mejorar, ¿sí? Cuando se habla de reingeniería, reingeniería, repensar lo que se está haciendo, ¿sí? Reorganizar, es decir, reubicar determinados recursos dentro de un proceso, un sistema productivo para encontrar una mayor eficiencia. Resizing, redimensionamiento sería, ¿sí? Es pensar a ver cómo podemos obtener mayor aprovechamiento del espacio disponible. Es decir, todo eso es aplicable a cualquier actividad en la que uno esté, ¿sí? Simplemente hay que sentarse muchas veces a analizar cuáles son los factores que tengo bien aprovechados y cuáles son los factores que no estoy aprovechando en su mayor dimensión, y sobre eso trabajar. Eso es fundamentalmente sobre lo que hay que centrarse cuando aparecen estos conceptos sobre lo que discutimos, sobre lo que charlamos, y no pensemos que siempre el cambio es para que se gane más plata. Muchas veces el cambio es para evitar enfermedades profesionales, sobre eso ustedes van a trabajar y mucho. De hecho, van a estar abocados a la gestión, y en la gestión van a ver puestos de trabajo que no son adecuados, sistemas de izaje, sistemas de movimiento que no son los adecuados, sobre los cuales hay que trabajar o poner en funcionamiento la materia gris a ver cómo se lo puede mejorar. Entonces, muchas veces, cuando uno mejora un proceso de trabajo, o mejora una etapa de un determinado proceso, está eliminando alguna enfermedad profesional que pueda afectar a la persona que está trabajando, y eso también redunda en un beneficio, ¿sí? Redunda en un beneficio que la empresa se puede evitar juicios, redunda en un beneficio que obviamente esa persona se va a enfermar a una determinada edad y puede terminar o continuar con esa enfermedad a lo largo de toda su vida útil, laboral. Entonces hay muchas oportunidades de mejorar con múltiples aspectos, ¿sí? Múltiples aspectos que son confluyen siempre, ¿no? Confluyen y son producto de disputas, ¿sí? Sobre esa disputa uno tiene que trabajar y ofrecer la mejor solución, ¿sí? Conformar a la mayoría de los actores que confluyen sobre eso. Y obviamente, fundamentalmente, la empresa es la que primero va a reclamar que la productividad sea digamos, la bandera que se hice más alta que todo, y está bien y es lógico que así sea. Pero uno tiene que tener el open mind, ¿no? La mente bien abierta para ver toda la película, todo, hay que mirar todo. Es muy importante eso. Y eso sobre cada uno de estos tópicos, y cada uno de estos temas, y que están englobados dentro de materias, o pertenecen a los temarios de cada una de las materias que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, se van a ir formando en distintos aspectos. Van a conocer sobre estudio del trabajo, van a conocer, a profundizar aspectos fundamentales del funcionamiento de los vehículos, van a conocer lo que es una organización industrial, es decir, cómo organizar una planta industrial,
van a ver el aspecto de la seguridad, van a ver el aspecto de los procesos industriales, van a ver los aspectos relacionados a la seguridad industrial, y todo eso le va a dar una cantidad de conocimientos con los que ustedes después van a ir a solucionar problemas. ¿Sí? Acuérdense que es gestión sobre lo que ustedes van a trabajar. No van a ir a diseñar motores. Ojalá que puedan enganchar en un lugar donde puedan acceder a la ingeniería de diseño. No es lo que las terminales automotrices o las marcas automotrices en Argentina están realizando, ¿no? Eso lo han sacado del país. Viene ya la ingeniería desarrollada. Pero siempre está la posibilidad. Siempre está la posibilidad. Y en eso hay que estar atento. Algo más iba a decirles que... Pero si después me acuerdo, se los comento. Perfecto. Eso por no anotar. La actividad, ¿querés decir algo? ¿Qué te pareció la clase? No, bastante entretenido. Yo lo último más que estaba hablando, sobre todo lo del profesor, era de que, bueno, yo iba a decir que trabajaba en cargo, pero ese es un servicio de logística, así que sí es para las concesionarias, pero son las partes. No hay proceso de transformación en eso. No, Pero bueno, sí, pero es un servicio. Hay procesos involucrados que se pueden mejorar seguramente. Sí. Sí. Hoy eso es importante, porque no solo se habla de proceso industrial, sino determinado proceso de, suponete una concesionaria, cómo llegan los autos, cómo se atienden los pedidos de venta o se atienden los clientes y cómo se van entregando. ¿Se entiende? Y proceso es algo que tiene un principio, tiene un fin y requiere procedimiento, tiempo y energía. ¿Se dan cuenta que lo que estamos hablando no es complicado, no es difícil, pero ustedes tienen que ir aprendiendo a pensar de esa manera? ¿Y qué opinaron de esto? Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Qué opinan de eso? Lo que no se mide no se controla. ¿Qué quiere decir? Y que no podemos tomar un parámetro de lo que queremos medir, o no sabemos cómo controlarlo, o decir, bueno, parto de este punto, a base de esto, no tenemos ningún parámetro. Sí, vos fíjate, los parámetros de alguna manera son indicadores cuantitativos, ¿o no? Si yo tengo una línea de producción de salchichas, tengo que ver cuántas salchichas estoy produciendo por hora. Y si eso no lo tengo, no lo puedo mejorar. ¿Y por qué es importante mejorar hoy? Por ejemplo, ¿Qué? Agustín, ¿quería decir algo vos? Sí, como para mantenerse en el mercado o mantenerse competente frente a la competencia. Y sí, porque si yo no lo hago, lo va a hacer un competidor y entonces me va a sacar del mercado. O sea, ustedes tienen que estar preparados para esa situación. Las empresas, fíjense también, estábamos hablando de distintas facultades de ingeniería. ¿Por qué hay cada vez más alumnos que vienen a estudiar a la de Regional Pacheco? Y porque de alguna manera la facultad busca implementar un sistema que sea adecuado para los alumnos y para las empresas que contratan a los alumnos. En el curso de la comisión número 1, la semana pasada, un alumno avanzado habló con los alumnos integrantes para comentarles cómo había sido sus primeros años en la facultad y a qué tipo de trabajo estaba accediendo ahora. ¿Les parece importante eso a ustedes? Sí, obvio. Nos da un parámetro para saber qué va a pasar de acá en adelante. ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros? Bueno, si se portan bien, vamos a tratar de que algún alumno o alumna
se ponga en contacto con ustedes, y eso también habla, hoy cuando uno investiga una empresa, ve también cómo es el clima de trabajo, cómo es la organización, para que ustedes vean que alumnos avanzados se ocupan de poder darle una mano a alumnos que están ingresando ahora, ¿se entiende? Porque hablamos de cambio, de transformación. Ustedes ahora, si hablamos de sistemas, están pasando del sistema secundario al sistema universitario. Y tienen que pasar tiempo, tienen que pasar trabajos prácticos, tienen que pasar clases, tienen que pasar exámenes, para que ustedes verdaderamente estén cómodos y aprovechen para ir avanzando en el camino del conocimiento, que a mí me parece apasionante por todos estos cambios que se dan y las características que se requieren en un futuro ingeniero o ingeniera para que la empresa pueda seguir sobreviviendo, ganando y creciendo. Y ese es el desafío de ustedes. Otra fortaleza muy grande que tiene esta facultad es también que, por ejemplo, la participación de la profesora Susana va a permitir que ustedes vayan desarrollando competencias de comunicación, que son muy importantes, ¿o no? Ya la semana que viene, chicos, les vamos a dar un trabajo que estamos configurando el aula. Ustedes ya tuvieron experiencia con el aula virtual, así que ya estoy armando un espacio dentro del aula de automotriz, donde primero le vamos a ofrecer una revista, donde tiene distintas lecturas, y vamos a trabajar en particular con una de ellas para que primero la lean, trabajen la cuestión de la comprensión lectora, y a partir de un trabajo guiado puedan elaborar un texto escrito que después lo van a mandar a través de un archivo PDF. Así vamos haciendo el monitoreo de la escritura. Yo calculo que esta semana lo termino de configurar en el sistema, pero ya está. Sería nuestro primer trabajo de competencias, y a partir de una lectura que seleccioné de esa revista que yo les voy a compartir y que me la compartió el ingeniero Estefanón. ¿Sí? Espero que les agrade la actividad, que es muy interesante, muy entretenida. ¿Ustedes se están dando cuenta de la importancia entonces del leer? ¿Qué pueden hacer con el libro que gratuitamente, y fíjense en los cambios que hay ahora? Hoy es muy fácil, y esto no pasaba cuando el profesor Jorge o yo estudiamos, que vos si querías un libro lo tenías que comprar o tenías que ir a la biblioteca de la facultad. Hoy ustedes lo tienen en un link y gratuitamente. Ahora, eso que es algo potencial, que está ahí y que puede ser utilizado o no, ¿ustedes lo van a usar? Sí, obviamente. Y si tenemos la posibilidad y nos da conocimientos que a nosotros nos sirven, obviamente que sí. Bueno, que pero todo conocimiento sirve, pero obviamente si a nosotros nos interesa más, lo vamos a usar, obviamente. Pero, ¿qué les dice a ustedes esto que les digo, que en general no se nos formó en reconocer que lo que existe es un sistema y que no estamos acostumbrados a trabajar en sistemas? Fíjense, los compañeros y compañeras que trabajan, cuando entran a trabajar, tienen que aprender a interactuar, a entender, ver cómo funciona ese sistema llamado empresa, y cada uno es distinto. Yo cuando empecé a dar clase en Pacheco hace 8 años, si bien di durante muchos años clase en la Regional Buenos Aires, hay cosas que son distintas en cuanto a las carreras, en cuanto al tamaño. Antes en Pacheco solo había clase a la noche, después empezó a habilitar el turno tarde. Entonces, frente a todo esto que hablamos de cambio, frente a todo esto que hablamos de entorno, frente a todo esto que hablamos de los factores internos del sistema, ustedes para avanzar en la carrera
tienen, en primer lugar, que irse conociendo ustedes. Si yo les pregunto, y esto es típico de una entrevista laboral, ¿qué fortalezas y qué debilidades? ¿Qué capacidades, que la otra vez vimos lo que eran, y después se lo voy a mandar? ¿Qué capacidades tienen ustedes? Conocimiento, nuestra base. Eso es un poco, suena zaraza. ¿Qué es conocimiento? Y la capacidad que tenemos de frente a un problema, resolver. Bueno, pero acuérdense que dijimos de capacidad de resolver problemas concretos en situaciones concretas. Y obviamente la capacidad que tenemos, por ejemplo, no sé, vas a una fábrica y le decís que sabés de electricidad y no sabés pegar un cable, obviamente que ahí estás mintiendo. Bueno, ya sé, pero vos lo que tenés que ver es tus conocimientos, cómo te sirven para generar mejoras, conseguir objetivos. ¿Se entiende? Mejorar los procesos, optimizar la producción, reducir el costo, mejorar la calidad, atender mejor al cliente. Ahora, están haciendo, o sea, ¿uno nace conociéndose o eso es un proceso también? Nunca se termina, pero se dice No, que ya sé, por eso, pero por eso es una búsqueda activa. Fíjense que el ser un ingeniero o una ingeniera es tener un proyecto, es algo que uno, digamos, lanza, proyectar es lanzarse hacia adelante, y es un camino que uno esforzadamente va conociendo la realidad, va conociendo las distintas materias, va aprendiendo a entender y poder resolver problemas. Por eso un poco como conclusión, y eso lo vamos a ir viendo en distintos trabajos prácticos, los que trabajan, por ejemplo, ¿pueden reconocer los distintos sistemas que tienen las empresas donde trabajan? Yo no trabajo, así que no sé, la verdad no sé. Bueno, algún compañero que... Sí. No, que no trabajo en una empresa, así que no sabría cómo decirlo porque no tengo la experiencia para decírselo. Por ahí Bueno, lo que pero pienso, vos fíjate, vos estás en contacto con otro sistema. ¿No vas a un supermercado, no haces compras? Sí, obviamente, como todo. Y vos fíjate, ¿qué sistemas hay? Y un sistema de ventas, un sistema de reposición de mercadería, Sí. un sistema también lo que es la parte de económico, porque se necesitan Y tener las vos, cuentas. en un supermercado, hay algo que se llama personal de contacto. Vos vas y hablas con el gerente del supermercado, ¿con quién te contactás cuando vas a un supermercado? Con los cajeros. Con el cajero, con la gente que está ahí de reposición, por si necesitas algo que no sabes dónde Perfecto, y encontrar. vos fíjate, y por ahí vos, la evaluación que haces del supermercado es solo a partir de la interacción con la cajera o el cajero. Y si te trata bien, si te atendió bien, decís, ah, qué buena es esta empresa. Y ahí vimos a lo de la parte y el todo, ¿se entiende? Claro, que a veces también influye mucho el trato que tiene con las personas, la gente, o sea, los empleados. Eso es personal de contacto. Lo mismo es ponerle, profe, cuando vas a comprar ropa, vas a comprar un auto. Si el que te entiende te trata bien, vos tenés como más ganas de llevarte algo de ese lugar. Totalmente, porque te sentís de alguna manera más contenido. Lo mismo pasa en la facultad. El problema de la UBA es que vos en la UBA te expulsa porque sos un número y nadie te da bolilla. En general en la UTN sos una persona que tanto en un departamento como en las clases se te tiene en cuenta. Entonces, señores, fíjense, nosotros el desafío que tenemos es que ustedes se vayan conociendo a ustedes mismos, se tienen que conocer también para saber a qué parte de la ingeniería en industria automotriz le quieren dedicar su tiempo, su especialización. Tienen que aprender a conocer a las empresas, a los sistemas. Nosotros hablamos de sistemas, pero nos vamos a ocupar de sistemas empresariales. Y por otro lado, también tienen que conocer el entorno.
Fíjense, si yo les di a ustedes una estadística de a dónde se exportan los autos que se producen en Argentina, ¿les da una idea del entorno? Y sí, pero seguro. Estaríamos viendo a dónde estamos vendiendo, ¿no? Sí, y fíjense, si yo le digo que la venta de autos fundamentalmente, autos y pickups también, ¿no? Incluye, hablamos de autos así genéricos. Más del 80% es a Brasil. ¿Qué les dice eso? Y fíjense, esto es conocimiento del entorno. Por ahí tenemos una mejor productividad que Brasil o requieren mucho de nuestras... Nosotros también tenemos muchos autos de Brasil. Obviamente. Sí, bueno, eso también es un ida y vuelta. Y vos fíjate, si Bueno, Brasil es el principal comprador de autos de la Argentina y en general autos más caros como las pickups, una cosa es un auto chiquito, un Ford Ka, y otra cosa es una pickup. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, fíjense, hablamos de sistemas y hablamos de interacción. Si yo le vendo a Brasil, ¿Brasil no va a querer venderme? Claro, es como ni de vuelta. Y bueno, por eso te digo, es una autopista de 2 días. Por un lado puedo ir a Brasil y por otro lado de Brasil van a querer venir acá. Pero eso es conocimiento del entorno. Pero fíjense, ¿saben de dónde viene la palabra negocio? No. De negar el ocio. Sí, de no ocio. Si yo le exporto fundamentalmente a Brasil, si Brasil se resfría, ¿qué pasa con las ventas de autos a Brasil? Claro. Entonces soy totalmente Brasil dependiente. Y si Brasil estornuda, a la industria automotriz argentina le agarra pulmonía. ¿Se entiende? Y esas son las interacciones. Y por eso ustedes tienen que conocerse a ustedes mismos. Fíjense, una fortaleza puede ser tener capacidad para analizar esas estadísticas, ¿sí o no? Sí. Otra fortaleza puede ser, yo sé si necesito estadísticas, a dónde ir a buscarlas y no depender del profesor. Entonces, tengo que conocerme a mí, tengo que conocer a las empresas y tengo que conocer del entorno. Y el entorno, las empresas y las personas son muy cambiantes. En este momento, en el aquí y ahora de Argentina, estamos viendo y en el mundo, estamos viendo frente a estas distintas circunstancias del COVID y frente a las distintas cepas. Yo estuve hablando de Brasil. En Brasil hay más gente que muere fundamentalmente por el COVID que gente que nace. O sea, las muertes están superando los nacimientos. ¿Es problemático, sí o no? Sí, obviamente que sí. Y sí, todo tiene sus pros y sus contras. Y bueno, sí. Hay menos población, superpoblación que Brasil, pero Bueno, bueno, fíjense obviamente que- es un cambio que ellos no lo prevenían desde antes. Bueno, hay cambios que buscás y cambios que no buscás. Y fíjense, una de las cosas más interesantes del entorno, y algo hablamos, tiene que ver con la demografía. ¿Qué cantidad de nacimientos hay? Y si hoy hay pocos nacimientos, ¿de dónde van a salir los consumidores del día de mañana? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, las dos cosas, pero entonces... No necesariamente significa que mucha gente va a consumir mucho, tampoco. No, pero por otro lado, escúchenme, la economía se maneja con expectativas y credibilidad. Si yo veo que la situación está problemática, incluso el año pasado, en marzo, suspendieron la actividad de los concesionarios acá en la Argentina. Entonces, eso es algo que también puede afectar las ventas. Pero pensemos así en grande. Ustedes tienen que conocerse ustedes mismos. Tienen que conocer a las empresas y tienen que conocer al entorno.
¿Están dispuestos a eso? Sí. ¿Sí? ¿Y van a disfrutar haciendo eso? Y es lo que elegimos. Y con eso no me decís nada. O sea, yo de todos los alumnos que veo que estudian, ¿veo que todos avanzan o disfrutan? No, obviamente que no. Según qué materia. Miren que estudiar es condición necesaria, pero no suficiente. Y eso tal vez en términos matemáticos lo saben. Ahí hay un compañero que está dando información sobre Instagram, sobre información. Eso es importante también. Bueno, yo voy a ir terminando, pero me gustaría ver qué conclusiones sacan, qué aprendieron. Y hoy las empresas que son más competitivas son las que aprenden antes que los otros. Más de 1 hora y media de clase. Vimos diagramas de sistemas. ¿Qué información, qué me pueden decir? ¿Qué aprendieron? Que necesitamos siempre saber o tener la capacidad de afrontar un problema, sea cual sea. Analizar el entorno, muy importante. Muy Comprender bien. los problemas. Muy bien. Empezar a pensar sistemáticamente. Sí, ver que todo forma parte de un sistema. Ahí me adelanto un poco y les muestro. Autos fabricados por país en 2020, que fue un año atípico. Fíjense un poco lo que habíamos hablado. ¿Dónde está China? 25 millones. ¿Dónde está Estados Unidos? No llegó a los 10 millones el año pasado. ¿Dónde está Japón? ¿Dónde está Alemania? Corea del Sur, India. Esto vendría a ser el sistema productivo, ¿no? México. Fíjense, esto lo sabían. España fabrica más autos que Italia o Francia. Baja un poquito. ¿Para arriba? No sé, claro, no, baja que no se ve la. No, perdón, subí. Me equivoqué yo. Fíjense. Profe, una pregunta. Sí. Capaz que tengo un mal concepto, ¿no? Pero ponele, los autos fabricados en China, en tema, a ver, ¿cómo te puedo decir? En tema calidad, costo, todo eso, está bien que China fabrica más, pero ponele los de Estados Unidos o los de Alemania no tienen mejor ensamble, mejor eficiencia, todo. Mira, eso tenés que ver marca por marca, pero Sí, considerar que obvio. la industria china. Yo tuve la suerte de ir a China hace muchos años, y en China tenés productos que no sirven para nada y productos que son los mejores del mundo. ¿Entendés? La diferencia es el precio. Pero lo que no sirve para nada termina yéndose al diablo. Todos ustedes han comprado alguna vez algún destornillador que a la primera rosca se te rompe, ¿o no? Sí. O compras una remera que la usás una vez, la lavás y se te deteriora. Pero fíjense esto si no les enseñan, fíjense Tailandia tiene fábricas de Toyota, Turquía, Chequia, eso es la República Checa. Mirá, Irán, yo no sabía esto, mirá dónde está Italia y dónde está España, y acá está nuestro bien amado país. Bueno, yo terminé. Bueno, por eso, vos fíjate, bueno, una cosa, vos fíjate, porque vos vendés, pero una cosa es producir, otra cosa es exportar, otra cosa es lo que vendés, y también te falta lo que importás. Por eso fíjense que el sistema son distintas dimensiones, ¿se entiende?
Sí, pero por ahí se venden muchos autos fabricados en España. Todos los países importan y exportan. Por eso no solo es lo que yo fabrico, sino lo que compro al exterior, lo que importo. Y muchas veces para fabricar también importo autopartes. Eso empezamos la clase diciendo eso. O sea, eso es entender el sistema y las cosas. Y también ahí ustedes se van a dar cuenta que yo tengo los autos que fabrico, los que exporto, los que importo, los que voy a las concesionarias, los que se venden. Que yo lo fabrique no quiere decir que se vende. Bueno, bienvenidos al mundo real. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Yo ya terminé. En un rato tengo otra clase. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo? ¿Los motiva? ¿No los motiva? Esto ¿Les fue mi gusta la primera clase que tengo, la verdad que estuvo muy bueno. La verdad que sí. La que Pero vos más me fíjate, decía. me decís, estuvo muy buena, pero no me decís qué te gustó. No, Es me gusta que hablar de todos los temas de los procesos, los problemas que tienen, cómo resolverlos. creo Es la que más, la materia que nos hace más pensar y replantearnos cosas, que lo otro es todo sistemático, las otras materias, en cambio esta por ahí nos hace Sí, replantear muchas cosas. pero vos fíjate, esta es una materia integradora que es una característica de la UTN, que de alguna manera ustedes ya es una materia troncal e importante en la materia, en la carrera, que los pone en contacto con los problemas de la ingeniería en industria automotriz. Pero todas las materias son necesarias. O sea, para analizar un gráfico, una curva, ¿no necesitas conocimientos de análisis matemático? No, obviamente, pero por ahí la que más nos da ganas de seguir estudiando esto es esta Bueno, materia. Es pero por lo que... escúchame, es como todo. No solo tenés que bailar con la linda, sino a veces bailar con la fea. Sí, sí, sí. Claro, sí. es la que más nos acerca a la industria, creo. La que- Bueno, por eso, o sea, obviamente usamos esto para motivarlos. Además, profe, o sea, nosotros elegimos estudiar esta carrera y es la materia que más se enfoca en sí en lo que nosotros pensábamos que era esta carrera. Bueno, sí, está bien, eso es así. Y vos fíjate que esto es una manera de motivarlos. Para que ustedes continúen avanzando en esta carrera, hay que motivarlos. Y hoy es muy difícil porque tenés muchas distracciones, no está valorado el esfuerzo. Vos fíjate, en los medios de comunicación aparecen los hermanos Canigia, no aparece gente que conozca sobre la industria automotriz, que hable sobre los problemas, las posibilidades. Fíjate que no estamos hablando de un tema muy importante. Si hablamos de auto eléctrico, ¿qué componente es fundamental? La batería, la fuente de energía. ¿Y la batería de qué es? Con lo que está hecho la batería, que no me acuerdo el nombre. Ahí está, El litio. litio. Ahora BMW va a empezar a extraerlo de acá a Argentina. Sí, hay muchos que están, porque el litio no está en todas partes del mundo. Fundamentalmente está en la frontera en Atacama, Chile, Argentina y Sí, Bolivia. de Catamarca puede ser que lo saquen, que No sé, hayan para eso, bueno, cerrado un pero contrato. y vos fíjate, estas son cosas nuevas que antes no existían. Y que Es un problema eso. ¿Por qué? Y porque tenés que ver de dónde sacas el litio para hacer la batería para millones de autos que van a estar dando vueltas en el mundo. Y bueno, sí, pero de alguna manera eso genera trabajo, ¿o no? Sí, obvio, tienen sus pros y sus contras, igual que en los autos. Totalmente, y además son recursos no renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es... Pero estábamos hablando, yo decía, ¿sabes qué estaba hablando? Hay algo importante también que tiene que ver con de dónde vamos a sacar la energía. Porque lo que tiene que ver con la construcción del vehículo, que se necesita la batería, que es el acumulador por excelencia, que es la fuente de energía, digamos, ¿no? Del auto eléctrico. Y que por un desarrollo tecnológico de los últimos 15 años se logró que los acumuladores con litio, o como materia prima el litio, tiene una larga vida útil, es decir, una vida útil importante para el auto eléctrico, lo cual permite que sea apto, además de
condiciones de peso, ¿no? Pero después hay que alimentarlo con energía, ese vehículo, ¿no? Y esa energía tiene que estar disponible a través de una red que además tiene un sistema de generación. Todos pensemos cómo se genera la energía, y por ahí lo que estemos evitando a futuro con las emisiones, porque las emisiones, al eliminarse los autos de combustión interna motores de combustión interna, lo vamos a reemplazar por motores eléctricos que son ecológicos, mucho más ecológicos, pero como genero de energía, eso es importante también. Hoy en la Argentina nosotros tenemos un 60% de generación que es termoeléctrica, ¿sí? Es decir, quemamos combustible para producir energía. Básicamente el combustible que se quema o es gas o es diésel oil, ¿no? Un diésel especial para centrales termoeléctricas. Y eso son emisiones que estamos generando hacia el medio ambiente. Entonces hay que ver cómo se encuentra ese equilibrio a futuro entre la demanda, que va a haber mayor demanda que va a haber de energía, y cómo se la genera, ¿sí? O sea, en todo proceso de cambio hay que analizar los pros y los contras y hay que analizarlo cómo se lo balancea. En ese estadio, obviamente que los estados juegan un papel importante porque la red eléctrica o la disponibilidad de que esos vehículos tengan energía eléctrica va a pasar por una inversión fuerte que debe hacer el Estado, ¿no? Y bueno, para eso hace falta dinero, hace falta recursos también. Entonces es toda una discusión sobre la cual nos vamos a ir montando de a poco, pero ya se viene porque la decisión de los reemplazos por las nuevas tecnologías ya está. Hace un rato el profesor mencionaba, o al principio de la clase mencionaba una nota del CEO de Toyota, Daniel Herrero, que hablaba de las híbridas, ¿no? De las camionetas Hilux híbridas. La planta de acá, digamos, la locación de Toyota Argentina, la filial Toyota Argentina tiene posibilidades importantes de poderla hacer. No, creo que son 3 o 4 en el mundo que la van a hacer, no más, ¿eh? Dentro de esas está la Argentina. Todavía no lo tienen decidido, pero están cerca ya de tomar la decisión de dónde van a localizar la fabricación de la... Pero después va a venir la eléctrica, seguro. El paso siguiente, muy rápido, va a ser la eléctrica. El tema es que los híbridos acá en la Argentina no tuvieron mucho éxito, ¿sí? Se han comercializado muy pocos vehículos. El híbrido tiene una particularidad que, obviamente, como explicó antes el profesor Stefanoni, tiene las dos generaciones, ¿sí?, de energía juntas. Después, cuando veamos híbridos, vamos a ver cómo funcionan esas dos generaciones. Pero el problema es que para poder eficientizar todo ese conjunto híbrido, hay que trabajar mucho sobre la aerodinámica, la parte aerodinámica del auto, que también lo vamos a ver en la unidad tecnológica correspondiente, y no es tan lindo, no terminan siendo tan estéticamente o visualmente aceptables los vehículos, ¿no? Si ustedes miran el Prius, van a ver que tiene una cantidad de tomas de aire y recovecos, no tomas de aire, pasajes de aire y recovecos, que es lo que lo hace tan eficiente, ¿no? Que tiene una optimización de uso del combustible por kilómetro recorrido excepcional. Pero bueno, estéticamente no es lo que más nos gustaría ver en un vehículo. Pero bueno, tiene como hablábamos antes, tiene un sistema de balanceo, de pro y contra, que en cada marca lo va a terminar definiendo y va a decir, bueno, me quedo en este país y produzco, me voy y no produzco más, como el caso de Ford en Brasil, que levantó campamento y se fue, después de 100 años se fue, dijo, no, seguimos más, se acabó, 110 años estuvieron en Brasil, y dijeron, se acabó, no sigue más, ¿por qué? Y porque era muy caro, era más barato pagar todo lo que tienen que pagar, indemnización, el costo de la cadena de proveedores,
los contratos con los concesionarios y demás, era más barato pagar eso que hacer una fábrica nueva justamente para localizar en Brasil la fabricación de autos eléctricos. Entonces dijeron, no, nos ahorramos 1.500 millones de dólares, preferimos pagar 4.000 y pico de millones de dólares, le va a salir todo el cierre, y cerraron las 3 plantas. Eso se va a ver y se va a ver mucho en el mundo, ¿no? No es un tema que compete a la Argentina, ¿sí? Porque estamos viendo que los mercados se han achicado, hay que ver cómo se sale después de esta situación de la pandemia, cómo quedan configurados los mercados de consumo, cómo quedan configurados digamos, los perfiles de consumidores, y eso va a ser todo un cambio, va a haber un cambio fuerte, rápido va a ser el cambio, ¿no? Voraz va a ser. Entonces, va a haber que estar preparado. Habrá quienes puedan absorberlo y quienes no. Eso no quiere decir que no haya oportunidades. Oportunidades seguramente va a tener cada una de las terminales, y ya lo están estudiando. No es algo que cuando nos enteremos que tomen una decisión va a ser algo que se tomó de un día para el otro. No. Ya lo están analizando y ya saben qué van a hacer de acá a 2 o 3 años. Lógicamente tienen que tener en claro qué van a hacer. Así que bueno, son situaciones que se van a vivir, ¿no? Así que fíjense cuánto, cuando nosotros decimos, bueno, la movilidad eléctrica, bueno, sí, es muy lindo, la verdad que es bárbaro. Ahora, imaginemos todos que a contraconsumo, digamos, ¿qué es a contraconsumo? Bueno, cuando baja el consumo, ¿no? A la noche, cuando nos vamos a dormir, todos vamos a enchufar el auto para que se recargue la batería. Pues además tiene un proceso largo de carga la batería. Entonces se aprovecha digamos, el bajo consumo que va a tener la población, o las fábricas, o el uso en general de la energía, para cargar los vehículos. Pero va a haber que tener esa disponibilidad, ¿sí? Imaginemos miles, millones de autos cargándose todos al mismo tiempo en ese horario. Entonces va a haber que tener la generación activa para darle de comer, llamémosle de alguna manera, a todo ese sistema. La pregunta es, ¿alcanza con lo que tenemos? Sí, no, tal vez, ampliándolo. ¿Cuánto hay que ampliarlo? ¿Cuántos millones o gigavatios horarios hay que producir? ¿Cuántos megavatios hay que tener de potencia instalada? Es decir, hay una cantidad de interrogantes que se abren y que obviamente hay que ponerlos en un marco de plan de acción. Perfecto. Jorge, yo me retiro ahora, pero bueno, muy interesante lo tuyo, y fíjate que la electricidad también es un sistema, que por un lado se genera y por otro lado se tiene que distribuir. Serían 2 sistemas. Sí, que se genera, se transporta y se distribuye. Exacto. Tiene tres etapas. Y lo que vos decís es que el día de mañana, si hay muchos autos eléctricos, tenemos que ver, hay sistemas que se usan en otros países que te permiten conectar el auto y que cuando la demanda cae, poder recargar la batería de una manera más económica. Sí. Y eso está asociado a la tecnología. Si yo tengo una planta nuclear, la hago funcionar permanentemente, no es que la prendo y la apago, ¿se entiende? Entonces, si a la noche están dando una planta nuclear y no hay demanda, yo puedo generar una demanda de cargar autos eléctricos que se abastezca bastante. Bueno, yo me voy. Les agradezco mucho a todos, muy buena la participación, y a ver qué me cuentan para la semana que viene, ¿ok? Bueno, yo un último mensaje para los que no armaron equipo todavía, por favor, manden el equipo, los grupos de trabajo con los que van a trabajar en los trabajos prácticos. ¿Sí? Por favor. Nos vemos la clase que viene. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, buen fin de... Chao.